Luego de haber conversado con tantos alemanes, me sorprende cómo se conoce ampliamente a personajes como Carlomagno, Otón I, Martín Lutero, Otto von Bismarck y, por supuesto, a la indeseable de Abigail. Pero se olvidan de un personaje al que, si miramos la historia con rigor, se puede considerar como el verdadero salvador de Alemania. Su nombre, Arminio. ¿Te suena? Si no te suena, no te preocupes, que no eres el único. ¿Por qué este caudillo debería ser, en mi opinión, el padre de la patria y por qué quedó olvidado en la historia? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. ¿Te imaginas cómo sonaría tu propia voz hablando chino, alemán o urdu? Con Bribe es posible. Es la plataforma de doblaje y edición de video con inteligencia artificial más económica y accesible del mercado. ¿Tienes un proyecto de negocio en donde necesitas crear videos? Bribe traduce tu contenido a docenas de idiomas en segundos. Haz clic en el enlace de la descripción y primer comentario para obtener un descuento del 20% con mi código SEBAS20. Primero, pongámonos en contexto. En el año 11 a.C., el Imperio Romano cruzó el Rin sometiendo a los pueblos germánicos. Su modus operandi: conquistar, asimilar y latinizar. Lo hicieron en otras regiones como España, la Galia, Italia o los Balcanes, en donde íberos, celtas, pueblos itálicos o dacios, respectivamente, fueron forzados a abandonar su cultura e idioma, y hoy en día sus descendientes hablan idiomas como el español, francés, italiano o rumano, lenguas romances que provienen de Roma. Dentro de este modus operandi, era común secuestrar a niños de las clases altas de estas tribus, entrenarlos en el ejército romano y devolverlos para que a su vez latinicen a sus respectivos pueblos. En el caso de la tribu germánica de los queruscos, el niño elegido fue el joven Arminio, hijo del jefe de aquella tribu, Segimer. A la edad de 4 años, fue secuestrado y llevado a Roma, en donde fue adoptado por el general Publio Quintilo Varo, quien fue designado como gobernador de la provincia de Germania Inferior. Ya con 20 años, Arminio, convertido en general y ciudadano romano, comandó destacamentos que lucharon en los Balcanes y en la llanura panónica. Demostrada su lealtad a Roma, Arminio fue enviado a la tribu de los queruscos para gobernar. El gran problema, que al encontrarse con sus amigos de la infancia, incluyendo a la noble Tusnelda, quien sería su futura mujer, le entró el bichito de la identidad germánica. De esta manera, Arminio traiciona a su padre Varo y unió a las tribus germánicas, queruscos, marcios, catos, brúcteros, rivales entre sí, pero que ahora tenían un enemigo en común, el Imperio Romano. Es así que en el año 9 después de Cristo se da la batalla del Bosque de Teutoburgo, en donde la coalición de tribus germánicas liderada por Arminio asiste a una decisiva victoria en la que Varo se suicida. De aquí en adelante, los romanos establecen el río Rin como limes o frontera sin realizar ningún nuevo intento de conquistar Germania. Es decir, los antecesores de los alemanes modernos quedaron fuera de la esfera de influencia romana, manteniendo su idioma y cultura por siglos, a diferencia de otros pueblos latinizados como los ilirios, tracios, lusitanos o etruscos. Más bien, siglos después, son los pueblos germánicos quienes, tras sus invasiones, propician la caída del Imperio Romano de Occidente. Vaya rumbo que dio la historia gracias a Arminio. Entonces, ¿por qué nadie se acuerda de él? Tras la expulsión de los romanos al oeste del Rin, los germánicos volvieron a ser germánicos. Aunque gran líder militar, Arminio no fue un estadista. No unificó políticamente a los pueblos germánicos, quienes volvieron a combatir entre sí, e incluso algunos aceptaron el vasallaje de Roma. Arminio mismo
fue asesinado por relativos suyos de la tribu de los queruscos. Incluso durante las edades media y moderna, Alemania siguió dividida en varios estados miembros del Sacro Imperio. Por tal motivo, el artífice de la unificación alemana, Otto von Bismarck, es considerado como el padre de la patria. Irónicamente, fue durante el Segundo Reich que se ensalzó la imagen de Arminio. En 1875 se finalizó su estatua más famosa, el Hermannsdenkmal. El problema es que su imagen en el nacionalismo alemán también fue utilizada por Abigail. Cuando ella cae, la naciente Alemania occidental se intentó despojar de cualquier cosa que sueñe a pintor bigotudo. La nueva Alemania desarrolló una cultura política sin narrativas de destino nacional o identidad étnica, y más bien su ideario estuvo basado en valores como el europeísmo, la cooperación y el multilateralismo. Personajes como Carlomagno, que gobernó sobre diversas minorías étnicas europeas, o Martín Lutero, que fundó un pensamiento religioso adoptado por diversos países, encajaban perfecto en esta nueva narrativa histórica. De todos modos, no es que Arminio haya sido cancelado como sí lo fue Abigail. El Hermannsdenkmal sigue erguida en las cercanías del bosque de Teutoburgo, pero parcialmente olvidada debido a la supresión del culto nacionalista. Tengan las ideas que tengan los alemanes modernos, es innegable que hoy existen gracias a Arminio, un caudillo que definió el rumbo de la historia, pero que es poco comentado por cuestiones políticas. ¿Conocías sobre su historia? Si no, puedes ver más de él en su serie de Netflix.